¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos una vez más para este curso de teología abierto a todo el mundo, para agentes pastorales y para toda persona que quiera profundizar en su fe. Esta es nuestra tercera clase, por eso hoy día comenzaremos y conversaremos sobre Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Tendremos varias clases sobre Jesucristo, por lo tanto algunos temas seguirán para la próxima vez, como es la redención, como el seguimiento que nosotros tenemos que hacer de él. Pero antes de eso tenemos que comenzar hoy en esta clase comprendiendo bien quién es Jesucristo, su misterio, el misterio de su encarnación. ¿Cómo es posible que sea Dios y hombre a la vez? El Hijo de Dios hecho hombre. Ese es el sentido de esta clase y por eso esta primera sesión de Cristología, llamémosle así, será sobre esta primera parte de la vida de Jesús, que es quién es Él, su misterio más profundo. Entonces, si comenzamos con la primera idea, uno tiene que pensar de dónde viene Jesús. Es de la Trinidad, de Dios mismo. Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros siempre hemos rezado y siempre hemos profesado nuestra fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De tal manera que siempre hablamos del Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios es Jesús. Eso lo supimos porque el mismo Jesús se reveló al venir al mundo. No lo podríamos saber, nadie lo sabía mientras no se reveló Él, mientras Él no vino. Nosotros no conocemos la Trinidad si no es por lo que la misma Trinidad se nos revela. Vale decir, cuando Jesús viene al mundo, cuando envía el Espíritu Santo, nosotros sabemos que hay un Hijo de Dios y que hay un Espíritu Santo. Y que por lo tanto Dios es Padre. Eso lo hemos sabido por la revelación y ahora tratamos de comprenderlo, de meditarlo, de tratar de alguna manera entender algo que nos supera completamente en nuestra mente. Por eso ahora no se trata de imaginar las cosas, pero al menos de tratar de comprender, de entender cómo se podría hacer este gran misterio. Por lo tanto, vamos a partir como desde el origen, que es desde toda eternidad. Dios es eterno. Dios existe siempre, existe ahora y existirá siempre. Por lo tanto, lo que ocurre en Dios está ocurriendo siempre, porque es eterno, no está sometido al tiempo ni al espacio. Por lo tanto, el Padre desde toda eternidad, desde que existe siempre, siempre y para siempre, siempre ha existido generando, donando, entregando su vida al Hijo. Por eso es Padre e Hijo en la Trinidad y el amor mutuo es el Espíritu Santo. Por eso Dios siempre ha existido donándose a sí mismo en el Hijo y haciendo proceder el Espíritu Santo. Sobre el Espíritu Santo vamos a conversar la próxima clase, por lo tanto ahora detengámonos en el Padre y el Hijo. ¿Qué significa eso? Quiere decir que Dios siempre, siempre ha existido entregándose. Dios no es un solitario. Dios no vive solo. Dios nunca ha vivido solo, sino que siempre ha existido y se entiende a sí mismo y se comprende como donando. Lo vimos cuando hablamos de Dios como Padre. Y esa donación es que le da todo lo que Él es a su Hijo, y el Hijo por lo tanto es ahora el que ha recibido toda la divinidad del Padre, todo lo que el Padre le ha dado, es igual al Padre en cuanto que es igual de Dios que el Padre y comparte la misma y única divinidad de Dios, pero es Hijo. El Padre la tiene como donándola y el Hijo la tiene como recibiéndola. Esa es la única diferencia. En todo lo demás son iguales. Comparten la misma divinidad, comparten el mismo pensamiento, comparten la misma voluntad, comparten el mismo ser Dios único, misteriosamente. Eso puede ocurrir solamente en las cosas espirituales, como es Dios. Pero el Padre tiene toda la divinidad como entregándola y el Hijo tiene toda la divinidad como recibiéndola. Por eso el Padre es Padre y el Hijo es Hijo. El Padre genera al Hijo y el Hijo recibe la generación del Padre que lo hace eternamente subsistir como Hijo. Ese es un misterio muy profundo, pero que nos hace comprender y nos hace entender por qué Dios es amor. Dios es amor antes de crear el mundo, porque antes de crear el mundo también Dios amaba. El amor siempre implica que uno ame a alguien, porque si uno pensara que Dios es solo el Padre, por ejemplo, entonces antes de la creación del mundo el Padre no podía amar, porque no tenía nadie a quien amar. El amor es siempre a alguien. Uno no puede decir amarse a sí mismo, eso sería como egoísmo, ¿no? Como una especie de cosa extraña, porque siempre el amor es hacia alguien. En ese sentido, el Padre siempre ha sido amor, porque siempre ha amado a su Hijo, y el Hijo siempre ha recibido el amor del Padre, y por eso siempre ha existido el Espíritu Santo como el amor mutuo.
No traten de imaginar estas cosas, solamente sepan que es así y traten de comprender, entender más o menos lo que es así. Lo importante de todo esto es que el Padre se entrega completamente en el Hijo y el Hijo entonces es todo recepción del Padre. Lo propio del Hijo es que Él ha recibido todo del Padre, que depende todo del Padre, que ama siempre al Padre y que le agradece siempre al Padre todo lo que Él ha sido. Eso es lo bonito de ser hijo, que uno como hijo siempre sabe que todo depende de sus padres. Esto en la vida humana es así. Uno depende de sus padres, sabe que lo que uno es se lo debe a ellos. Así lo mismo pasa con el hijo. El hijo sabe que todo lo que él es eternamente, no solamente una vez, sino que siempre se le debe al Padre, lo debe al Padre. Pero no es que haya sido generado una vez y ahora ya está listo, sino que siempre, misteriosamente en Dios, el Padre está generando al Hijo, le está donando en el fondo está toda la vida, toda la eternidad compartiendo su propia divinidad. El Padre y el Hijo comparten mutuamente su divinidad, solo que el Hijo siempre la comparte como recibiéndola y el Padre como donándola. De tal manera que en el cielo siempre el Padre y el Hijo están mutuamente compartiendo su pensamiento, compartiendo su voluntad y viven siempre eternamente amándose mutuamente y ese amor mutuo es el Espíritu Santo. Eso es lo que ocurre en la Trinidad y eso es muy importante que lo tengamos siempre presente en nuestra vida, que Dios es Trinidad y el Hijo es el eternamente dependiente del Padre, agradeciéndole al Padre y sabiendo que todo lo de Él proviene del Padre. Pues bien, cuando Dios hace algo en el mundo o en otra parte, cuando quiere crear el mundo, todo lo que es hacia afuera de Dios, Dios lo hace siempre en conjunto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Más bien, podríamos decir, el Padre todo lo hace a través del Hijo y del Espíritu. Cuando quiso crear el mundo, entonces, lo hace a través del Hijo y a través del Espíritu. Cuando quiere salvarnos, lo hace a través del Hijo y a través del Espíritu. No porque el Padre se aleje, sino que porque justamente el Padre se ofrece, se entrega, y esa entrega es el Hijo y el Espíritu. Por lo tanto, todo lo hace a través del Hijo y del Espíritu. Entonces, cuando creó el mundo, que es el segundo paso en esta reflexión que estamos haciendo, cuando creó el mundo lo creó en el Hijo y a través del Hijo y del Espíritu. Por eso que la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses, que son dos cartas muy importantes en este sentido, dicen que todo ha sido creado en Cristo, por Cristo, ha sido creado con Cristo. Todas las cosas han sido creadas en Él, en Cristo, que es el primogénito de toda la creación. Y también a través del Espíritu Santo, que es el Espíritu Creador, como dice el Salmo. De tal manera que en el Hijo hemos sido creados. ¿Qué quiere decir esto profundamente? Quiere decir que cuando Dios Padre en toda la eternidad pensó en crear el mundo, cuando un artista piensa en hacer algo, tiene un modelo, tiene una imagen, tiene una idea y la hace. Y es en eso que hace, en esa estatua, por ejemplo, en esa imagen, en esa pintura, en esa obra musical, deja su huella, se le nota. Si algo lo escribió Mozart, uno capta que eso es Mozart y no es otro autor. O cuando una pintura uno dice, bueno, este es de Goya y no es de Picasso, distingue. Así entonces en la vida, cuando alguien hace algo, deja su huella. Así mismo pasa con Dios. Cuando creó el mundo, dejó su huella. Pero ¿cuál es su huella? El Hijo, Jesús, que es su modelo. Porque como Él es todo, se entrega en el Hijo y creó todo a través del Hijo, lo que hace el Padre es dejar toda la creación marcada por el Hijo, con la huella del Hijo. Por lo tanto, el Hijo es el modelo por el cual Dios creó todo, particularmente el ser humano, varón y mujer. De tal manera que cada uno de nosotros está creado, marcado como el Hijo. Tiene la huella del Hijo. El modelo es el Hijo. Y cada uno de nosotros, la creación entera, pero también especialmente el ser humano como el centro de la creación, es una imagen de la imagen del Padre. La imagen es el Hijo y nosotros somos imagen de la imagen. Es decir, tenemos una huella. Esto es verdaderamente importante porque quiere decir que nuestra perfección, entre comillas, lo mejor que podamos hacer, la mejor manera de desarrollarnos, de llegar a ser lo mejor posible y lo más felices posible, es mientras más nos identifiquemos con el Hijo, nuestro modelo. Es lo mismo que pasa cuando uno toca una obra musical. ¿Cómo será? ¿Cuándo la obra será mejor tocada?
cuando lo hace más de acuerdo a lo que el artista quiso hacer y no cuando inventa las notas o las cambia. Lo mismo pasa con un cuadro. Queda más, mientras más logrado a la idea que tenía el autor, es mejor el cuadro. Así pasa también con nosotros. Mientras Dios lo hizo bien, nos hizo bien, pero como nos hizo con libertad, cada uno tiene que ir lentamente adecuándose a esa imagen que tenemos. Vamos a volver a hablar sobre nuestra vida, sobre nuestro modelo, sobre nuestra vocación la próxima clase, pero es importante ya tener presente que cada uno de nosotros, como ha sido creado a imagen de Dios, pero ha sido creado libre, entonces cada uno de nosotros tiene que vivir, desarrollarse, caminar mirando ese modelo que es Dios. Y mirando ese modelo, uno se va desarrollando mejor. Por lo tanto, cuando a veces la gente dice, bueno, si me acerco a Dios se me quita la libertad, no, todo lo contrario. Mientras más se acerque a Dios, más libre va a ser. Dice, es que si me acerco mucho a Dios no voy a ser feliz. Lo contrario, mientras más se acerque a Dios, más feliz va a ser. Porque en la medida que se acerque a Dios verdaderamente y no a una imagen falsa que uno tenga de Dios, sino que al verdadero Dios, a nuestro Padre, al verdadero Dios de la Biblia, a ese Dios que Dios se ha revelado, a ese Dios, si uno se acerca a Él en Jesucristo, uno va a ser realmente lo ideal, va a ser más feliz, va a ser más pleno, va a ser más completo, porque va a estar haciendo lo que uno es profundamente. Es como cuando uno quiere jugar un partido de fútbol, tiene que cumplir las reglas. Si no las cumple, como que queda afuera, no le resulta, lo echan. Lo mismo pasa con uno. Si uno quiere desarrollarse auténticamente, si uno quiere realmente vivir bien, tiene que estar adecuado al Hijo, porque el Hijo es el modelo nuestro. De ahí que es tan importante para nosotros nuestra finalidad en el Hijo. Y me he detenido en este punto porque es muy importante para nuestra vida, porque cada uno de nosotros ha sido creado en el Hijo, y por eso somos hijos, pero somos hijos en el Hijo. Y por lo tanto es muy importante, vamos a ver, conocer bien quién es el Hijo. Pero ¿por qué lo tenemos que conocer? No da lo mismo porque sí, no es porque simplemente, bueno, hay que conocer al Hijo porque es obligación, o porque Él lo dijo. No, lo tenemos que conocer porque mientras más conozcamos al Hijo, más nos conocemos a nosotros. Es nuestro conocimiento. Conocer a Jesús, comprender a Jesús, seguir a Jesús, es conocerse a sí mismo, es comprenderse a sí mismo, es seguir lo que Dios ha puesto en uno, es seguir el fondo de nuestro corazón. Por eso lo importante es el seguimiento de Jesús, porque está unido a nosotros, es lo más profundo que tenemos. Jesús, cuando se viene a revelar y nos muestra el camino, lo que nos está mostrando es qué es lo que somos más íntimamente nosotros, porque Él es nuestro arquetipo y nosotros somos una especie de copia de Él, una especie de imagen de Él. Y por lo tanto, en la medida en que nosotros nos acerquemos a Él, más seremos desarrollados, más seremos nosotros mismos. La idea de Dios, la vocación de Dios, el corazón nuestro está en el corazón de Dios. Esto es lo grande de haber sido creados en el Hijo, en que la idea que Dios tiene de nosotros y lo que somos nosotros en lo más profundo del corazón está unido, es lo mismo. Entonces, lo que vamos desarrollando es lo que Dios quiere de nosotros, porque eso nos hace a nosotros más felices. Y por último, en este mismo punto primero, de que hemos sido creados con Dios, entonces, a pesar de que cada uno de nosotros es una imagen del Hijo, cada uno es una imagen distinta, única. No somos puras copias. No es como cuando algo se crea en serie, ¿no? Una crea una serie, entonces todas las cajas son iguales, o todos los autos son iguales, entonces no son todos iguales. No, cada uno de nosotros, todos somos seres humanos, pero todos somos distintos. Hay varones, hay mujeres, hay grandes, hay pequeños, hay de una manera y de otra manera. Todos somos distintos, con unas características, con otras características, con unas cualidades, con otras cualidades, pero no hay nadie que sea igual. Si la huella digital de cada uno de nosotros es distinta a la de todos los demás, no solamente la huella digital es distinta, sino que todo en nosotros es distinto. Cada uno es único. A pesar de que todos somos seres humanos, todos somos distintos porque Dios para cada uno tiene un plan único, tiene una vocación única y uno es un modelo del Hijo, pero particular. Entonces, eso es lo grande de nuestra vida, que cada uno de nosotros es algo propio y algo semejante al Hijo. Somos una
imagen del Hijo, pero una imagen propia, particular, con nuestras propias características. Se podría decir que Dios ha hecho imágenes del Hijo, pero en muchos distintos estilos. Todos somos de un estilo distinto. Eso es lo que ha hecho Dios con cada uno. Entonces, cada uno está llamado a conocer al Hijo porque Él es su modelo y porque al conocer al Hijo uno se conoce a sí mismo y se puede desarrollar a sí mismo. Ese es el primer punto importante a comprender en esto de que creo en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Ahora bien, si creó Dios el mundo a través del Hijo y del Espíritu, también envió al Hijo para salvarnos, para redimirnos, para llevarnos a la patria. Si nos creó en el mundo, hemos sido creados para volver a Dios. Entonces, es por eso que Dios envía a su Hijo. Nos envía a su Hijo porque en Él hemos sido creados, encontrándonos con Él, nos adecuamos a Él y volvemos al Padre. La razón por la venida del Hijo al mundo es doble. Una primera razón tiene que ver con el plan originario creador de Dios. Cuando Dios creó al mundo, lo creó en el modelo del Hijo, por lo tanto envía a su Hijo y planificó enviar a su Hijo para que todos nosotros en Él, viéndolo como ser humano, como hombre, nos podamos desarrollar y en su resurrección cada uno de nosotros incorporarnos y en Cristo llegar al Padre. O sea, la primera razón se llama planificación. Dios creó al ser humano, pero lo creó para que pudiera ser como el Hijo resucitado algún día. Y entonces envía al Hijo, nos toma a nosotros y nosotros en el Hijo, resucitados en Él, incorporados en Él, siendo unos en Él, siendo unos en Cristo, volvemos al Padre. Uno puede decir que toda nuestra vida es salir de Dios para volver a Dios. Pero esa salida de Dios viene a través del Hijo. Y por lo tanto, Dios envía al Hijo para que junto con el Hijo nosotros volvamos al Padre. Entonces, la primera razón de la venida del Hijo es para planificarnos, para que conozcamos al Hijo, para que nos incorporemos al Hijo y volvamos al Padre. Pero la segunda razón tiene que ver con nuestro pecado, obviamente, ¿no? Que es como la razón más conocida y que a veces para mucha gente es la única, pero no es la única, porque hay una razón primera, que es la creación. Y luego de la creación, dado que nosotros pecamos, entonces se tergiversó la historia, se destruyó y entonces la venida de Jesucristo implica también la muerte, la cruz, el sufrimiento, un tema que tenemos que conversar en un par de clases más. Pero entonces también nos perdona, nos purifica, nos salva, nos redime, nos borra todos los pecados y nos trae de nuevo al Padre. Pero no vino solo por eso, vino también porque igualmente, según los padres de la iglesia griega antigua decían, porque Dios tiene que planificar y de alguna manera había pensado al Hijo resucitado siempre el Padre, porque ese es nuestro modelo, obviamente. Entonces, uno podría decir que la venida del Hijo al mundo tiene que ver con nuestra planificación y con nuestra redención, ambos elementos. A veces se hacen todo más uno, la pura redención, el perdón de los pecados, lo cual es totalmente cierto, pero no se olvide, eso no debe hacernos olvidar que también vino por nuestra plenitud, por nuestra llevada al cielo, por un plan original de Dios, porque desde la misma creación Dios ya no tenía en el Hijo como modelo. Esa es la razón de la venida de Jesús al mundo, una doble razón, planificación y redención de los pecados. Ahora bien, ¿qué es la encarnación y qué significa esa venida? Porque es un tema muy misterioso, porque para venir al mundo el Hijo, cuando el Padre envía a su Hijo, y de alguna manera el Padre también viene en el Hijo, porque el Padre está junto al Hijo, porque el Hijo no se puede separar del Padre, porque comparten la misma divinidad. Entonces, donde está el Hijo también está el Padre. De alguna manera el Padre también viene junto al Hijo, tal como el Espíritu. Misteriosamente eso. De tal manera que cuando el Hijo es enviado, el Padre envía al Hijo, el Hijo de alguna manera también el Hijo decide venir, quiere venir, y se ofrece a venir, es misterioso, ¿no? El Padre le pide y el Hijo se ofrece. Hay un autor que se llama Hans Urs von Balthasar que dice, es tan misterioso esto que en el cielo el Padre y el Hijo comparten la misma voluntad y el mismo pensamiento, de tal manera que en el instante en que el Padre como que desea, quiere, se le ocurre enviar al Hijo, en el mismo instante el Hijo se le ocurre y quiere y le ofrece al Padre venir. O sea, ambos participan en esa venida.
Pero cuando viene, si viene al mundo y nosotros somos creados humanos y necesitamos cosas visibles, y necesitamos oír, y necesitamos ver, entonces obviamente para venir al mundo tiene que hacerse hombre visible, audible, tocable, perceptible, de tal manera que lo podamos escuchar, lo podamos ver, nos pueda dar ejemplo y pueda ser uno de nosotros para que nosotros podamos comprender cómo llegar a ser hijo. Entonces, por eso Jesús cuando viene al mundo se hace hombre, se hace verdadero ser humano. Se hace un ser humano concreto en Jesús precisamente por dos razones. Uno, para que lo podamos escuchar y seguir. Y segundo, para mostrar, y eso es lo más importante, para mostrar que el ser humano puede llegar a ser hijo y vivir como hijo auténticamente, porque ese hijo de Dios se hace hombre y vive auténticamente como hijo de Dios siendo hombre. Con eso nos muestra que todo ser humano, varón y mujer, todo ser humano de cualquier historia, de cualquier momento, de cualquier situación, en cualquier circunstancia, puede vivir como hijo de Dios. Porque si el Hijo de Dios se hizo hombre y vivió como verdadero hombre, todos los seres humanos podemos hacernos vivir como hijos de Dios, porque ya hubo un ser humano que vivió como hijo de Dios, que era el mismo Hijo de Dios. Entonces, de esa manera, lo que nos está mostrando Dios con eso es que al hacerse hombre nos está diciendo que todo ser humano puede vivir totalmente, auténticamente, plenamente como hijo. Para eso vino Jesús al mundo, para mostrarnos cómo se es hijo auténticamente. Ahora bien, cuando viene el Hijo al mundo, entonces ese Jesús que camina es el Hijo de Dios auténticamente. Es misteriosísimo esto, porque va caminando y come y se detiene junto al pozo con la samaritana y le pide agua, tiene sed y duerme y tiene hambre. O sea, vive humanamente, completamente humano, pero cuando uno está con él, supongamos las personas de esa época lo toca, le habla, toca al Hijo de Dios, solo que lo toca en su humanidad, pero es el Hijo de Dios el que lleva esa humanidad, el que vive esa humanidad y que vive auténticamente esa humanidad. Por lo tanto, en Jesús nos encontramos con el Hijo y como el Hijo comparte la divinidad con el Padre, en Jesús vemos al Padre. Por eso en San Juan aparece: el que me ve a mí, ve al Padre. Y yo y el Padre somos uno, dice Jesús. Entonces, este es el misterio inmenso de la encarnación, de que en ese hombre vemos al Hijo de Dios auténticamente, nos habla el Hijo de Dios. Por eso que uno lee la palabra y dice palabra de Dios, que es la palabra de Jesús. Por eso que uno se escucha y dice el cuerpo de Dios, la sangre de Cristo, que es de Dios. Entonces, todo en Jesús es poseído, es llevado, es sostenido por el Hijo de Dios. Esto es misterioso. Pero eso supone una condición y supone una cosa que muchas veces no se piensa suficientemente. Dado que el Hijo de Dios es Dios, es todopoderoso, y en Él no hay espacio, no hay tiempo, y está en todo lugar y es misteriosamente grandioso, si se quiere hacer hombre, tiene que renunciar de alguna manera a alguna de sus cualidades, poderes, podríamos decir. Eso se llama kenosis en la Biblia, el abajamiento, o se llama también la renuncia a su condición. Eso aparece en la carta a los Filipenses, de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Dios no retuvo ávidamente su condición de Dios, sino que se despojó de su condición divina y se hizo un hombre, murió en la cruz y murió como todos los seres humanos. Vale decir que en Dios, para hacerse verdadero hombre, tiene que renunciar, si se puede decir así, tiene que despojarse de su condición divina para vivir auténticamente como ser humano. Y eso es lo grande del Hijo, que Él, por amor a nosotros, por venir al mundo, renunció a su condición de Dios. No quiere decir que dejó de ser Dios, porque seguía siendo Dios y era el Hijo. O sea, no puede renunciar a sí mismo, Él seguía siendo el Hijo, pero renunció a las prerrogativas divinas y por eso no actuaba como Dios, solo excepcionalmente, de una manera que tenemos que todavía conversar más adelante, en los signos milagrosos, en las palabras proféticas y en otras situaciones donde Él realmente se muestra toda su condición divina.
pero siempre, siempre al servicio de la salvación y para darnos alguna palabra, pero su vida normal, totalmente la vida, estaba renunciado a las prerrogativas, a las cualidades, a todas las ventajas, podríamos decir, divinas, para vivir auténticamente como ser humano. De lo contrario, no podría ser un ser humano verdadero. Porque si Jesús, diciendo soy Dios, me pongo a volar y sé todas las cosas y hago todo lo que se me antoje, entonces no es Dios, no es hombre. No resulta eso, no es una verdadera encarnación. Si queremos hablar de encarnación, tenemos que hablar de hacerse verdadero hombre, ser humano, en las condiciones humanas, en todas las características. Y de eso entonces ahora yo quiero hablar un poquito más, en un momento más. Pero entonces, sepan ustedes que hay un punto aquí, que es el que la encarnación supone la renuncia, como dice San Pablo, a las prerrogativas divinas para vivir una vida humana sometida al tiempo, sometida al espacio. Piensen ustedes que si no hubiera renunciado a su condición divina, no hubiera podido morir. Y en la cruz se ve al máximo, con una claridad absoluta, que era verdaderamente un hombre. Lo azotaron y le dolía, le crucifican y sangra, le cruzan una espada y mata, y lo muere, lo mata, muere. O sea, verdaderamente era hombre. No podía hacer otra cosa que morir una persona que la golpea y la crucifica. Eso muestra que es un verdadero hombre, verdadero ser humano. Pero, y eso ocurre en toda la vida, no solo en la muerte, en toda la vida. Por eso mismo entró en el seno de María y tuvo 9 meses, una gestación normal, gestación de 9 meses normal de todo niño. Y luego vivió como un pequeño, y luego vivió como un niño, y como un adolescente, y como un adulto, y todas las cosas en la vida las fue viviendo humanamente, porque había renunciado a su prerrogativa divina para vivir auténticamente como ser humano. Volveremos sobre eso un momento más. Ahora bien, ¿cómo ocurrió esto? Esta venida, que esta renuncia en el cielo, Dios renuncia a su condición divina y se hace hombre, eso se hace por obra del Espíritu Santo. Esto quiere decir dos cosas. La primera es que cuando el Padre envía al Hijo y el Hijo se ofrece a venir, ambos están motivados por el amor mutuo y el amor al ser humano, a nosotros. Y eso es el Espíritu. El Espíritu es el que los motiva. El amor de Dios es el que los mueve. Y ese amor de Dios se llama Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, entonces en el Espíritu Santo viene. El Espíritu Santo produce la venida. Y el Espíritu Santo produce la encarnación. Hace que se encarne, que se haga varón, humano, en el seno de María Santísima de una manera misteriosísima. Porque fue sin concurso de varón. Porque fue una acción de Dios misteriosísima que no la tenemos ninguna explicación excepto creerla en la fe, que ahí se comienza a gestar en el seno de María un verdadero ser humano, que es Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios se hace hombre allí y tiene una gestación humana en el seno de María. Entonces, es una obra del Espíritu, que el amor de Dios la envía y ese poder del Espíritu hace que ese ser humano se empiece a gestar, que está sostenido, que está llevado adelante, que lo posee el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios hecho hombre. Pero justamente es ser humano por dos cosas. Primero, porque tiene la gestación propia de un ser humano, si bien sin concurso de varón, pero una vez que se ha engendrado, entonces, por esa acción misteriosa de Dios, tiene toda una crecimiento, gestación completa, como todos los seres humanos. Por eso es verdadero ser humano, porque tiene una verdadera madre, que es María. Y esa es la madre de Dios, precisamente por eso se llama madre, porque es madre del Hijo, que es Dios. No porque ella haya hecho algo con respecto a Dios, porque ella es criatura humana igual que nosotros, pero ella es la madre de ese ser humano que es el Hijo de Dios y por lo tanto es madre del Hijo de Dios, madre de Dios en ese sentido. Y entonces María es la que le concede, le dona sus características humanas. Pero además, precisamente por ser una acción humana, está también basada en la libertad humana. Y por eso el ángel se aparece a la Virgen y le dice el plan de Dios, le muestra el plan de Dios y espera que ella responda, que quiera colaborar en eso. Y ella dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O sea, no solamente ella
de repente se encontró encinta, sino que ella quiso y aceptó esa vocación que tiene. Por lo tanto, es una madre en todos sus sentidos, en un sentido físico y espiritual, porque acoge a su hijo, quiere al hijo y lleva adelante a su hijo. Entonces, por eso que la encarnación supone la acción de Dios profunda a través del Espíritu que encarna al Hijo en el seno de María y supone la acción del ser humano a través de María, esa mujer inmaculada que Dios ha preparado, pero mujer auténticamente humana, totalmente humana y libre, que acoge esa misión que Dios le ha dado y se hace la madre de Dios, la madre de Jesús, que es el Hijo de Dios. Eso es el misterio de la encarnación. Y por eso entonces ahí está el signo clarísimo de que Jesús es hijo de Dios, porque no tiene un padre humano y ha sido el Padre de Dios, el Padre Dios el que ha producido esa, a través del Espíritu esa generación, y tiene una madre humana y por lo tanto también es humano porque es el Hijo de María, mujer. Y en ese sentido, ahí en esa encarnación, con ese misterio que Dios lo hizo así, se muestra con mucha claridad la condición divina y humana de Jesús. Pero siempre va a ser un misterio porque no podemos nunca comprender exactamente qué significa este gran misterio de la encarnación de Dios. Pero sí sabemos un poco, más o menos, estos puntos que estamos viendo. Entonces ya tenemos muy claro el proceso que hemos llevado de que este Hijo de Dios de toda eternidad engendrado y permanentemente siendo engendrado y compartiendo su naturaleza divina con Dios, viene al mundo a través del Espíritu del amor de Dios y ese Espíritu produce en María esa concepción virginal sin concurso de varón y en esa concepción ella colabora con su voluntad, con su amor y luego en la educación y gestación de Jesús. Eso se llama concepción virginal y por lo tanto María es siempre virgen. Y luego entonces tenemos que este Hijo de Dios hecho hombre mantiene entonces esa doble condición y por eso se dice siempre que es una persona divina y dos naturalezas, divina y humana. Esto es un misterio que así ha sido declarado en la teología. Es difícil de comprender, pero tratemos de reflexionar brevemente sobre eso. Jesús es una persona y dos naturalezas. Una persona que es la persona divina, porque ¿qué significa ser persona? Persona es ¿quién es uno? ¿Quién soy yo? Como persona soy Rodrigo. ¿Quién es usted? Es una persona, yo soy, eso es la persona. ¿Quién es Jesús? Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, es una persona. ¿Qué persona es? Divina, porque es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, ¿quién es Él? Es el Hijo de Dios. Por lo tanto, es divino y por lo tanto es persona divina. Su persona es divina, porque es el Hijo de Dios el que camina. ¿Quién es Él? El Hijo de Dios. Cuando uno encuentra a Jesús, te pregunta ¿quién es Jesús? ¿Quién es? El Hijo de Dios, hecho hombre. Por lo tanto, es una persona. Pero esa única persona posee dos naturalezas, o sea, posee las características divinas y humanas, la naturaleza divina y humana. La naturaleza divina porque siendo el Hijo de Dios es Dios. ¿Qué es Él? La naturaleza es lo que uno es. ¿Qué es Él? Es Dios. Ahora, Él ha renunciado a las prerrogativas, diríamos a las ventajas, a todas las características divinas, pero sigue siendo Él, Dios. Por lo tanto, ese Jesús, esa persona divina, es Dios, allí hecho hombre, pero es Dios y por lo tanto posee la naturaleza divina. Pero a la vez se ha hecho hombre, ha asumido completamente la naturaleza humana, se ha hecho verdadero hombre y por lo tanto es ser humano, es hombre y por lo tanto también su naturaleza es humana. Por lo tanto tiene dos naturalezas porque Él es Dios y es hombre y por lo tanto dos naturalezas pero que están sostenidas, llevadas por la única persona divina. Él es el único Hijo de Dios que camina por el mundo. Bueno, no intentemos comprender muy acertadamente esto porque son cosas un poco abstractas, pero lo importante que hay que tener presente allí es que en Jesús no nos encontramos con dos personas como que si fueran dos hombres pegados, sino que es un único Jesús, el mismo, ese Jesús es el mismo que está con el Padre, que está junto a Dios al Padre, el mismo que resucitó y que después está en el cielo. O sea, es la misma y única persona a la cual uno se relaciona, a la cual uno le conversa, a la cual uno le habla y que caminó con nosotros en Jerusalén y en Belén y por toda Judea y Galilea. Y esa persona, eso sí,
es siendo el Hijo de Dios de condición divina, se ha hecho también ser humano y por lo tanto es un verdadero ser humano, que vive como ser humano, tiene las condiciones humanas y tiene todas las características humanas. Y por eso puede ser nuestro modelo. Lo importante de esto es que porque es Dios nos puede salvar y nos muestra realmente el camino de Dios. Pero porque es hombre puede ser un modelo para nosotros. Nos enseña cómo ser cada uno de nosotros. Nos enseña cómo debemos actuar cada uno de nosotros. Nos dice lo que somos, lo que debemos hacer y por dónde caminar. Y nos da un modelo a seguir. Nos dice, así es posible ser humano. Nos dice, es posible para ti vivir como yo. Nunca exactamente igual porque Él es el Hijo de Dios perfecto y nosotros tenemos pecado. Pero siempre es un ser humano y por lo tanto su palabra puede llegarme, su palabra la puedo entender, su palabra la puedo seguir, su ejemplo lo puedo seguir y eso es lo importante de ser hombre. Por eso que no es poco importante el que uno destaque esto de que ser hombre, porque para uno es fácil decir Jesús es Dios, todo lo sabía, todo lo pensaba, todo. En parte sí, en parte no, porque es verdadero hombre, vivía como verdaderamente humano como lo vamos a ver ahora. Pero es importante que sea un verdadero hombre porque así me enseña, así es un modelo y su ejemplo me sirve. Porque si fuera un super Dios, no hombre, su ejemplo no me sirve para nada. Porque yo no puedo hacer eso si yo no soy Dios. Pero si Él se hace verdadero hombre, como realmente lo es, entonces su ejemplo es motivador para mí. Porque me dice, tú como ser humano puedes hacer algo semejante. Al menos caminar, al menos es un modelo. Esto es lo importante para nosotros en este día, de meditar en su única persona divina que se hace verdadero hombre y por lo tanto es de condición divina y humana, pero la condición divina la tiene como renunciada para vivir auténticamente hombre. Porque claro, alguno me va a decir, ¿cómo si era hombre y además Dios, entonces en el fondo jugaba a ser hombre? No, no jugaba a ser hombre, era auténticamente ser humano. ¿Por qué? Porque había renunciado a las prerrogativas divinas. Esto es muy importante de seguir siempre el texto de San Pablo en la carta a los Filipenses, que renuncia a su condición divina para hacerse auténticamente hombre. Sigue siendo el Hijo de Dios, se sigue comunicando con el Padre, con su Padre, Dios, y sigue siendo guiado por el Espíritu, pero habiéndose hecho verdadero hombre, así que todo lo hacía a través de su humanidad. Ahí podemos pasar entonces ahora al último elemento de esto, que es de esta clase, que es, bueno, ¿cómo era este ser humano Jesús? ¿Cómo vivía como hombre este Hijo de Dios? Qué misterio, ¿no es cierto? En primer lugar, uno tiene que tener muy claro que nunca vamos a poder entrar en la mente de Jesús, en el corazón de alguien que es Hijo de Dios hecho hombre. Es imposible. Yo no puedo comprender a una persona humana, nadie de ustedes comprende la mente, el corazón de otras personas. Uno conoce un poco más, un poco menos a una persona, pero así comprenderlo, entender lo que hace, imposible. Tanto menos lo vamos a poder hacer respecto a Jesús. Por lo tanto, no pretendamos comprenderlo, entenderlo, no, no, no. Pero al menos podemos pensar y dar a entendernos de algunas cosas. En primer lugar, es importante tener presente que precisamente porque Jesús se ha hecho verdadero hombre, ha asumido las condiciones y desarrollo humano. Un ser humano no nace adulto, un ser humano nace niño. Primero guaguita, primero es pequeñísimo y lentamente se va desarrollando. Jesús también se fue desarrollando, porque cuando era niño y jugaba como niño y pensaba como niño. Cuando era un adolescente, pensaba como adolescente, hacía las cosas de un adolescente. Y cuando era adulto, pensaba como adulto, vivía como adulto y hacía las cosas de un adulto. Siempre y cuando teniendo bien presente que lo hacía con dos condiciones que eran únicas en él. Uno, que él tenía en el fondo de su corazón su conciencia de ser hijo de Dios, que vamos a explicar un poco cómo puede darse eso, y que por supuesto él no cometía pecado, porque él era totalmente libre del pecado, porque el pecado no es lo propio de un ser humano, es algo que se nos anexó, se podríamos decir. Pero en la práctica no es lo esencial nuestro, porque cuando estemos en el cielo no vamos a cometer pecado y vamos a seguir siendo hombres. Por lo tanto, el ser humano, el pecado no es propio del ser humano. Una persona puede ser perfectamente humana sin cometer pecado. Si bien históricamente, en la realidad normal de hoy, humanamente, históricamente, todos cometemos pecados porque es parte de nuestra vida, porque estamos en una situación de caída. Pero no es lo esencial del ser humano, no es lo que el plan de Dios para el ser humano, ni será lo que en el futuro será el ser humano. Por eso Jesús puede ser un verdadero ser humano sin cometer pecado. Entonces,
En Jesús, en primer lugar, se da un desarrollo desde niño hasta adulto, sin pecado y en una conciencia de ser hijo de Dios. Es decir, Jesús siempre, en lo propio de su edad, como niño, como joven, como adulto, sabía por una manera misteriosísima que no podemos saber cómo, sabía desde un principio, nadie se lo enseñó, como que desde un siempre lo entendió así, que Dios era su padre, por eso siempre se refirió a él como padre. Nadie le dijo que tenía que llamarlo padre, sino que él le nació desde un principio llamarlo padre. Y también desde un principio, a su modo, de acuerdo al desarrollo histórico de su época, él fue descubriendo y desarrollando en sí el que de esto de ser hijo le daba le traía con él una misión de predicar el reino de Dios por esta relación especial con el Padre. No podemos entrar en los detalles, pero eso estaba innato en él, pero se va haciendo temático, lo va captando Jesús en cómo realizarlo paulatinamente. No se le puede pedir a un niño que tenga 3 años que hable y predique como un adulto. Sería ridículo, no sería un verdadero ser humano. A los 3 años Jesús era un niño de 3 años y a los 2 años o al 1 año lloraba como un niño y no hacía más que eso. Pero a medida que se fue desarrollando, él, todo momento que se empezó a desarrollar, empezó a tomar conciencia de que estaba vivo y que existía, porque empezó a crecer el uso de la razón, se refirió inmediatamente a su padre, a Dios como padre, a modo de niño, a modo de adolescente, después a modo de adulto. Y fue también así, captando, desarrollando y tomando conciencia de que tenía una misión permanente. Eso lo hace ser verdadero hombre, si bien en su conciencia y en su saber de ser hijo de Dios de una manera muy misteriosa que está como desarrollándose de a poco. Y lo mismo ocurre con todas las cosas humanas. Él va aprendiendo. María le enseñó a rezar, le enseñó a leer, aprendió a leer la Biblia, empezó a leer el Antiguo Testamento en esa época. Y el punto está en que él iba aprendiendo como todos los niños que le iban enseñando las cosas. Pero él las aprendía, las entendía, racionalizaba, las ponderaba, las hacía crecer en su corazón desde su condición personal interna que se sabía, que de alguna manera intuía, sabía, de una manera que nosotros no podemos saber cómo, pero se sabía hijo de Dios. Y eso era su punto, su ser hijo y la misión que tenía. Entonces, todo lo que recibía, que era lo humano, que en todo ser humano a uno lo hace crecer, a Jesús también necesitaba enseñanza, necesitaba que le enseñaran a hablar, necesitaba que le enseñaran a leer, necesitaba que le enseñaran las cosas culturales de la vida, le fue aprendiendo la cultura, pero todas esas cosas que recibía como ser humano y las necesitaba como ser humano y después las vivía como ser humano, las vivía desde su condición de saberse hijo, de saber que tenía una misión, que la sabía al modo como podía ser un niño de 4 años, como lo podía ser un niño de 8, como lo podía ser un adolescente de 14, como lo era un hombre de 20 o como era un hombre de 30 cuando ya sale misión. Por eso que tiene una vida de niño con sus padres, tiene una vida de adolescente, tiene una vida de joven trabajador y a los 30 años va al desierto y luego empieza a predicar. Se va preparando, va históricamente preparándose, tomando conciencia de lo que tiene adentro, de lo que va desarrollando, pero lo va desarrollando en relación a las actividades de la vida. Eso lo hace ser un verdadero hombre y un modelo para nosotros, porque es lo mismo que nosotros en otro sentido. Nosotros no somos hijos naturales de Dios, sino que adoptados por Dios. Jesús es el único hijo de Dios encarnado. Pero igual nosotros vamos aprendiendo cosas, pero las tenemos que internalizar y decir, bueno, y esto me hace ser hijo, y esto lo comprendo, y ahora entiendo más, y esto que yo sabía, ahora lo entiendo, y esto que yo intuía, ahora lo comprendo, y esto que me pasaba, ahora entiendo que era Dios. O sea, uno también va desarrollándose, y así pasa con Dios, así pasa con Jesús, que va lentamente haciendo explícito, va siendo histórico, va haciendo real, va buscando la forma de desarrollar lo que él sabe que es hijo de Dios con una misión de predicar el reino. Y eso también le da libertad. Por eso Jesús es libre, por eso que fue sometido a tentaciones. No porque tuviera una concupiscencia que lo llevara hacia el pecado, no, sino que porque como es libre, porque Jesús era libre y porque tenía que ir pensando, desarrollando, discerniendo, entonces él era, de repente se le ofrecía, el demonio le ofreció otra posibilidad. Estaba ayunando, come pan en vez. Hace un signo visible, que todos te crean, hace una cosa maravillosa,
distráete de la voluntad del Padre. O sea, en el fondo, él tiene que discernir y tiene que rechazar las tentaciones, o sea, tiene que ir pensando y siempre tiene la posibilidad de, de desviarse del camino porque es libre, nadie no está forzado, por eso tiene una libertad, pero por eso mismo reza, por eso mismo se encomienda a Dios. Uno dice, ¿para qué rezaba Jesús? Justamente porque él tenía que meditar, tenía que ver cómo realizar de mejor manera esto de ser hijo, cómo realizar de mejor manera su misión, qué es lo que le estaba su padre inspirando en este momento, qué es cosa de lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Porque como todo lo hace a través de su humanidad que él ha asumido, porque el Hijo de Dios se ha hecho verdadero hombre, o sea, está totalmente adentro de su humanidad, entonces todo lo hace a través de su manera. Tiene que pensar a través de su mente, tiene que escuchar a través de sus oídos, tiene que mirar a través de sus ojos, tiene que hablar a través de su boca. No puede hacer nada si no es a través de su humanidad. Y por eso, como toda humanidad, necesita tiempo, necesita espacio, necesita pensar, necesita discernir y así va desarrollando su vida. Y Jesús hacía lo mismo, por eso era un verdadero hombre. Pero era un verdadero hombre que era un modelo, porque todo eso que hacemos nosotros de pensar, de discernir, de buscar, de saber cómo, todo eso lo hacía Jesús, lo hacía exclusivamente y lo hacía totalmente bajo un punto: cómo ser mejor hijo del Padre, cómo desarrollar mi condición de hijo, cómo cumplir la misión que tengo. Y por eso es un modelo estupendo para nosotros, porque nosotros todos tendríamos que hacerlo. ¿Cómo puedo vivir como hijo de Dios? ¿Cómo puedo yo desarrollar una misión, la misión que Dios me ha dado? Por eso se hace hombre, por eso es el modelo. Y nosotros somos imagen. Entonces, no es extraño que las cosas nuestras aparezcan en Jesús de manera maravillosa, desarrollada, pero realmente igual que la de nosotros, porque se hace hombre para mostrarnos que Él es el modelo al cual nosotros fuimos creados, imagen, y por lo tanto, si Él se hace como nosotros, es para que nosotros podamos vivir como Él, porque hemos sido creados por Él. En ese sentido, entonces Él así va desarrollando su vida y siempre su conciencia de ser hijo de la misión. Y entonces va pensando, discerniendo. De ahí que Jesús tiene oración, que es necesaria. De ahí que Jesús discierne. De ahí que Jesús reza. Y de ahí que Jesús tiene que confiar en el Padre porque Él no sabe el futuro. Él sabe muy intuitivamente, muy profundamente que hay una hora que Dios lo ha llamado, que va a venir una situación de entrega, que el reino de Dios llega, que Él tiene que ofrecer su vida y que tiene que ofrecerse en manos del Padre. ¿Qué va a pasar exactamente? Él no lo puede saber. Intuye, sabe, dice algunas pequeñas palabras proféticas, lee el Antiguo Testamento y comprende. Pero en el fondo también tiene una esperanza y una confianza en el Padre y se deja conducir por el Padre. Por eso siempre va discerniendo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es muy importante para nosotros porque así es un modelo y así nosotros podemos seguirlo también. Y esto muestra también otro elemento que es muy importante, que es el vital y esencial papel de la Virgen. Porque ella, como la madre que conocía el misterio de Jesús, le fue enseñando las cosas propias de una madre a un hijo y le fue transmitiendo la fe de Israel. He ahí un punto básico. María le transmitió la fe, le transmitió lo que ella había recibido, le transmitió su fe, su entrega, su propia consagración a Dios, y Jesús las fue recibiendo de tal manera y se las entregó María de tal manera adecuada que Jesús las pudo desarrollar auténticamente desde su condición de hijo. Por eso la Mariología y la Cristología están tan unidas y por eso es tan importante el papel de María en esa época, desde Jesús y también después con nosotros, porque le entrega los elementos para que Jesús pueda realmente desarrollarse como verdadero hijo de Dios que es. Esto lo decían los padres de la iglesia, decían, ¿cuánta confianza habrá tenido Jesús en los padres de Jesús, el Padre Dios, ¿no? En María su madre, en San José su padre adoptivo. ¿Cuánta confianza tiene que haber tenido en ellos para haberle entregado a su hijo? Porque decían los padres de la iglesia, porque podrían haberlo educado mal y haberlo llevado por mal camino. Una manera de decir justamente eso, ¿no? Que es tan importante porque ellos le dieron todos los elementos humanos para que Jesús pudiera realmente desarrollar su condición de hijo que tiene bien, adecuadamente, puesto que el ser humano depende de la historia, depende de lo que le dicen, depende de lo que le enseñan, depende del contexto. Y Jesús también dependía del contexto, pero en ese contexto Él desarrolló internamente su ser hijo y a través de esa humanidad
fue desarrollándose y viviendo auténticamente como un gran hijo de Dios. Por eso, él todo lo vivía como hijo, pero lo vivía desde su humanidad y a través de su humanidad. Y por eso tan importante para nosotros su vida. Y en ese sentido, Jesús, en su conciencia de hijo, puede enseñarnos también a nosotros cómo vivir para ir desarrollando también nosotros una conciencia de hijo, para que nosotros también vayamos rezando como Él, para que nosotros tengamos la confianza de Él, para que nosotros entendamos nuestra vida siempre desde esa doble realidad de Jesús, de ser hijo y de una misión. Para nosotros significa hacernos hijo, cumplir la vocación que tenemos. Todo en la historia, el trabajo, la vida, todo, la familia, todo debería estar como vivido a través de esa doble coordenada que es la propia del hijo. Cómo vivir como hijo y cómo cumplir la vocación. Y eso es lo que Jesús ha hecho, esa vocación de entrega. Jesús, todo lo que en su vida humana, por eso estuvo 30 años trabajando, viviendo una vida completamente normal. Eso muestra que Jesús no necesita hacer algo específico más que al final de los 3 años, pero su vida entera, todos los aspectos de la vida de un trabajador normal, de una persona que vive una familia normal, de una persona que primero fue hijo y trabajador, de una persona que después sale a misionar, de una persona que va al desierto y tiene un tiempo de oración, una persona normal. En ese contexto, él desarrolla su condición de hijo, se prepara para la misión y vive luego una misión entregada. Y lo interesante de todo esto es que Jesús todo esto lo preparó para el momento final de su vida, que es maravilloso. El momento final de su vida son los últimos 3 años donde él ya absolutamente preparado para la misión como hijo de Dios, ya completamente listo para la misión que tiene, se dedica a predicar. Pero la predicación y la entrega significa un caminar de seguir discerniendo qué es lo que Dios quiere y sobre todo entregarse en manos del Padre. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí, el Padre mío? ¿Cómo me va a llevar? Y una actitud de oración, de discernimiento, de confianza y de entrega. Porque ahí está el punto central. Jesús lo que hace al final es entregarse totalmente, donarse. Mi vida está entregada. Y él decidió que su vida era entrega. Volveremos sobre eso en las próximas clases. Pero su vida es una entrega. Por lo tanto, todo lo que preparó en su condición de hijo y luego qué debo hacer de la misión para prepararme para la misión, eso se transformó en que finalmente mi misión es una entrega a los demás. Eso es un gran modelo para nosotros. Por eso ya podemos concluir todas las ideas que hemos tenido sobre esta cristología, este Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, esta persona divina que es de naturaleza divina y naturaleza humana, pensando de que Él es un gran modelo para nosotros. Un gran modelo que significan muchas cosas, ¿no? Un gran modelo que ya hemos dicho las distintas cosas importantes. Pero creo que aquí la gran enseñanza que nos deja y dónde está el punto especial para nosotros, creo que está en dos cosas, ¿no? La primera, vean ustedes cómo en Jesús se muestra cómo lo humano se plenifica con lo divino. Nunca lo humano y lo divino están en contraposición. Son lo contrario, se multiplican. Lo divino permanece siempre igual, pero lo humano, en la medida que se acerca a lo divino, más se planifica. Como humano, no desaparece. La humanidad de Cristo no desapareció. Fíjense ustedes que Jesús se hace hombre, se hace verdadero hombre y eso lo hace vivir más auténticamente como hijo. Y luego muere y resucita y la resurrección le mantiene la humanidad unida a su persona divina y eternamente hoy día en el cielo, ¿cómo está? Como hombre. Es un ser humano en el cielo. Para siempre quedó con la humanidad incorporada en él. El Hijo de Dios es el Hijo de Dios siempre ya hecho hombre, glorioso en el cielo. O sea, con eso nos muestra cómo realmente toda la vida humana, todo lo humano se planifica, se desarrolla, llega a su culmen, a su plenitud en la eternidad y en la unión con Dios. Esa es como una primera cosa importantísima a tener presente. Lo segundo que nos muestra es cómo también Dios muestra la gran dignidad de lo humano. Si el Hijo de Dios vive humanamente, vive durante 30 años humanamente, 33 años con su tiempo de misión, entonces muestra cómo la vida humana puede ser tan digna.
Por ahí y de ahí nace la inmensa dignidad de la condición humana. Por eso es tan sagrado el ser humano. Por eso todo ser humano es tan sagrado desde la concepción como Jesús hasta el último día de la vida. Por eso es tan sagrado todo ser humano, el ser humano más pequeño y más grande, todo ser humano en la condición social que tenga, todo ser humano en la condición étnica que venga, todo ser humano en la situación del mundo que esté, todo ser humano en la condición moral en que esté, si es un hombre muy bueno, una mujer muy buena, si no es tan bueno, si es malo, si ha hecho daño, todo ser humano es digno. Todo ser humano es digno porque Jesús se hizo un ser humano y con eso dignificó a todos los seres humanos. Entonces, el valor de la humanidad de Jesús es muy grande porque ha valorizado también la humanidad de todos nosotros y de cada uno. Y por eso cada persona, mientras exista, mientras sea humano, mientras exista en esta vida, va a tener una dignidad intocable. Y en ese sentido siempre va a ser llamado, amado y convocado por Dios y protegido por Dios. Por eso la dignidad humana es muy grande y nosotros tenemos que tener especial cuidado. Por eso Jesús dice después, lo que hicieron con el más pequeño de los míos, conmigo lo hicieron. Precisamente porque Él es hecho hombre y en Él nos encontramos con el Hijo y en el Hijo con el Padre. Y en cada ser humano donde Jesús es el modelo absoluto, en cada ser humano es una copia de Jesús y por lo tanto es Jesús mismo al que encontramos en cada ser humano. Por eso cada ser humano tiene una dignidad intocable y por lo tanto es muy importante tener siempre presente ese elemento de que lo humano en Dios se planifica. Nunca oponer Dios y hombre, porque el ser humano necesita de Dios. Pero por otra parte, todo ser humano, crea o no crea, esté cerca o no esté cerca de Dios, todo ser humano tiene una dignidad que se la ha dado Dios y que el Hijo se la viene ahora, porque ahí está el Hijo. Y por eso todo ser humano tiene una dignidad intocable. Y la tercera cosa que también podemos decir en este sentido es que la vida humana de Jesús también nos enseña con qué paciencia tenemos que tener con nosotros, porque Jesús también se hace hombre. No es que vino, nos salva y se va. No, Él viene, está 9 meses en el seno de María, primero es un niño, va creciendo, se prepara y al final sale a la misión. Y cada cosa la va haciendo con paciencia, camina, predica a uno. No, yo predico a todo el mundo. Predicó a los que encontró, caminó. Con qué paciencia, con qué vida humana fue entregando y nos deja la tarea a nosotros. Entonces también con eso nos muestra cómo Jesús se incorpora en la historia humana, se incorpora en las características humanas, se incorpora en la historicidad humana, se deja llevar por la historia, por el cansancio, por su carácter. Él tenía un carácter en otro, tenía una cultura en otra, tenía una situación en otra. Se topa con una. Es varón y no mujer. Se hace limitado en un punto. Pudo haber sido otra cosa, puede haber sido de muchas maneras, pero se limitó en un punto, en una posibilidad, de muchas otras que pudo haber sido. Pero en esa limitación, ahí caminó y entregó. Entonces también nosotros, en nuestra limitación, en nuestra situación, con lo que es, en su contexto, ahí nosotros podemos desarrollar completamente nuestra vida y serla tal como Jesús, en una situación limitadísima y concretísima, hizo una misión universal y vivió como hijo de Dios de todos. Así también nosotros, en nuestra limitación, en nuestra característica, en nuestra situación tan particular, allí podemos vivir de una manera universal, como hijo de Dios, de una manera total, de una manera plena, porque Dios asumió lo concreto para mostrar lo grande. Nosotros en lo concreto podemos vivir con Dios en lo grande. ¡Qué grandeza! ¡Qué maravilla! ¡Qué gran misión! ¡Qué buena noticia nos da Dios! Que nosotros en la más pequeña concreción de la vida, tal como Jesús asume una cosa concreta, en esa pequeñísima concreción podemos vivir una vida maravillosa, una vida totalmente como hijo, una vida como la del Hijo de Dios, una vida que salve a otros, una vida que se entregue por otros, una vida que sea buena para los demás. Nunca pensar que nuestra concreción es mala, nuestra concreción es fantástica, porque en eso concreto yo tengo valor universal. Porque Jesús, el universal, se hizo concreto, hace que todos nosotros los concretos nos hagamos universal. Esto es lo que los padres de la iglesia siempre dijeron, de una manera que con eso quisiera terminar. Dice, Dios
el Hijo de Dios se hace lo que nosotros somos, o Dios se hace ser humano, para que nosotros, lo que somos, como somos, humanos, pequeños, lleguemos a ser como Dios. Eso es lo grande. El intercambio, lo llamaba el intercambio. Dios se hace lo que nosotros somos para que nosotros lleguemos a ser como Él es. Por eso es tan importante que se haya hecho como nosotros somos, para que nosotros lleguemos a ser como Él es. Qué gran mensaje nos deja Jesús con esto. Pidámosle a Él su gracia, pidámosle que nosotros siempre podamos meditar en esto y pidamos que nuestra vida y nuestra vida concreta sea como la de Jesús, la del Hijo, y podamos algún día también llegar a ser como Él en el cielo. Que sea este el mensaje para esta semana. Profundicémoslo en los textos bíblicos, leyendo los evangelios sinópticos, que serían muy bonitos que uno pudiera leer de vez en cuando, y con eso uno puede meditar más en esta verdadera humanidad del Hijo de Dios que se hace hombre. Meditemos en esto y nos vemos en la próxima clase. Que Dios me los bendiga, que les vaya muy bien y hasta pronto.